Conmigo se encuentra Roberto Troncoso. Él es miembro del Foro de Reformas Electorales y hace un momento con el profesor Jované decía hay que oxigenar el sistema y pareciera que estas reformas lo único que hacen es acrecentar este sistema político que, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo soy un hombre de una inteligencia mediana y no hay forma que yo entienda lo del residuo medio cociente y cociente. Es decir, es algo que parece ciencia ficción y parece alquimia pura. Don Roberto, ¿está eso mejorándose con esta reforma? Claro que sí. ¿Sí? Categóricamente te lo digo. Mira, esto viene un proceso de hace 25 años. Esto no viene de ahora. El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales se integró desde los años 91 y ha comenzado en estos avatares de tratar de ir mejorando, de buscando una inclusión mayor equidad, que es el mayor de los objetivos del foro, para que haya un balance y no sean solamente un código hecho a la medida de los partidos políticos, sino que haya una inclusión sobre los temas electorales para la sociedad también que pueda ser participativa. Por ejemplo, el profesor Jované decía que esta discusión cuando se dio en el Tribunal Electoral parecía una misa de obispo, porque pues él decía, yo que fui candidato independiente, que sé el problema que fue inscribir mi candidatura independiente, pues a mí no me tomaron ni en cuenta. Es decir, cuando me dieron cortesía de sala ya habían pasado la discusión de las candidaturas independientes, así de que vale la pena si tenemos unas candidaturas que es casi tan difícil como inscribir un partido político. Y lo que le decía hace un momento, se puede decir que la sociedad panameña realmente no está representada en los partidos políticos existentes y es muy difícil que se siga que quede representada toda la sociedad en general, pues con unos chiricanos con un sentimiento federativo muy grande, pues una ciudad de Colón que pues lo están utilizando de moneda de cambio partido político tras partido político, un interior totalmente indefenso y los agricultores, a pesar de tener movimientos de ganaderos, ¿sabes?, de productores, pero muy sectorialmente, no tienen una voz real, y amén de Darién y las comarcas que son, pues, territorio comanche, para decirlo de alguna forma. Mira, mi coprovinciano y admirado profesor Jované, creo que tiene una posición importante en el ámbito político, porque él se aventuró a correr como independiente. Es más, yo avisoro de que hacia el 2019 las candidaturas independientes pueden marcar esa tercera vía o pueden marcar una diferencia por la degradación que han ido sufriendo los partidos políticos. Pero regresando al tema del profesor Jované, yo creo que cuando se constituye el Foro Ciudadano dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se hacen 4 pilares: la empresa privada, los académicos, las ONGs y me queda una por fuera, y los trabajadores, que es lo más importante. Pero dentro de las ONG y dentro de las posibilidades de que el profesor Jované pudiera hacer sus exposiciones, estaba a través de las ONG dentro del foro, él podía perfectamente incluso sentarse en la mesa principal hasta con vos como una organización reconocida, pues, de independientes que corrieron tal y cual. Pero no sucedió, y cuando él pedía las cortesías, efectivamente, como él lo manifestó esta mañana aquí, se lo daban para la semana siguiente. Pero esta es una tarea de 1 año y tantos meses, Fernando, que no te puedo explicar, que todos abandonamos nuestras oficinas porque nos tenemos que reunir 2 veces a la semana, una de preparatoria y otra cuando se cita los jueves a las 4 de la tarde. Y así nos fuimos en esto para poder entregar al país un documento nuevo, remozado, por ejemplo, y con bastante oxígeno. Novedades para las elecciones de 2019 según las reformas presentadas por usted. Hay bastante. Primero, se acortan los periodos de campaña. Caramba, 6 meses. Además, el Foro Ciudadano pidió 3 meses, como hay en otros países. España. Ya, cambio y fuera. Esto es rápido. Todo el mundo sabe quiénes son los que van a aspirar por la presidencia, por la alcaldía, esto y lo. Bueno, se dio 6 meses. La reducción. El debate era
o financiamiento público o mantenerse el status quo como ahora parte de financiamiento público. Y entonces, se acordó que bueno, el privado, las donaciones podían ser el 1%. Nosotros pedíamos el 0,5%. 0,5% es el corriente público del año anterior, ¿no? Caramba, no había manera y ahora todavía están pero es que estamos hablando los partidos políticos en la asamblea para ver cómo lo aumenta. 1%, estamos Insaciable. hablando de $200 millones. No estamos hablando de 99. 99 millones de dólares. Es correcto. Del fondo privado. Ah, no, el financiamiento público. Okay. Perdón, disculpe. No, y el financiamiento privado 1% son 200, puede llegar sí, hasta. Puede llegar, claro, el 1%. Entonces, yo creo que estamos también... Es que, por ejemplo... Mira, el 2014 marcó una diferencia. Por supuesto. El despilfarro que hubo de dinero, Fernando. Aquí a mansalva se disparó dinero, tanto público como privado. Y yo creo que eso tiene que pararse, eso ya no puede ser. Estamos ya sufriendo de una paranoia de los temas políticos. Ya empezó la política, ya empezó. Por ejemplo, voto plancha, esto del cociente, el medio cociente y el residuo, esto de la ¿sabes? Hay tantas cosas que para el resto de los mortales es una especie de agujero negro, resabios de la dictadura, porque al final era una especie de hacer malabares electorales donde la persona pues no eran los que más votos sacaban, sino los que salían de ese enredo, que a la larga no representa ninguna minoría, porque al final representa partidos políticos que a la larga van a ser un bloque dentro de una asamblea. Tú tienes que buscar un astrofísico o alguien, un economista para que te explique eso. Todo el mundo me lo ha explicado de diferentes formas distintas. Totalmente. Entonces, cuando alguien lo explica, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando hacia temas más sencillos. En esto de los plurinominales, por ejemplo, quieren volver atrás con el tema del voto en plancha. Yo creo que el sistema mixto es mucho más interesante, donde tú puedas selectivamente elegir de un hombre partido, un hombre un voto, si tú quieres votar por tu partido, magnífico, ponle el gancho a su banderita. Eso no demerita su voto. Por ejemplo, número de personas necesarias para inscribir un partido político. ¿Se ha pensado en reducir eso de los 65,000 con los libros estacionarios y un montón de cosas que lo hacen más difícil? Foro también. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tienen que...? Entonces, le han ido reduciendo también la maniobrabilidad, los independientes. Claro. Sin embargo, yo creo que se bajó al 2%, ¿no? Yo creo que todavía es demasiado. Que son 45,000 personas. Sí, todavía es bastante. Yo creo que, caramba, deja que la gente participe. El voto es selectivo, el voto de cada uno es el que tiene que ser. Yo creo que con eso hay ganancia. Las reformas contienen muchos grandes avances. Claro, no es lo que aspiraba el foro. Claro. Los partidos políticos, sí, ellos entra en el trapiche de la asamblea. Ellos tienen 6 votos. Caramba, nosotros tenemos 4, pero tampoco, 5 votos, perdón, y 4. Pero no es que pretendemos tener igualdad o mayoría. Queremos que haya equidad. Y yo creo que para las próximas elecciones va a haber un poco más de equidad que lo que hubo al 2014. Vamos a esperarlo. Don Roberto, esto apenitas comienza, así que seguro lo tendremos más por aquí. ¿No?